Durante siglos se ha enseñado que la Biblia está completa y cerrada. Sin embargo, antiguos registros y manuscritos revelan algo inquietante. No siempre fue así. Hubo textos leídos y respetados por las primeras comunidades cristianas que hoy no aparecen en las Escrituras. Este video no busca atacar la fe, sino plantear una pregunta incómoda. ¿Qué se perdió? ¿Quién decidió excluirlo? ¿Y por qué su ausencia podría cambiar nuestra comprensión de la historia sagrada? En los primeros siglos del cristianismo no existía una Biblia única y definida. Circulaban muchos escritos considerados sagrados, usados en oraciones y enseñanzas. Algunas comunidades leían libros que hoy serían llamados apócrifos. La selección final no fue inmediata ni unánime. Este bloque fue omitido en la enseñanza común porque revela que el canon bíblico fue resultado de decisiones humanas, debates intensos y contextos históricos que influyeron en lo que hoy se considera palabra oficial. Los concilios antiguos tuvieron un papel clave en definir qué libros serían aceptados y cuáles quedarían fuera. No todos los textos fueron rechazados por ser falsos. Algunos simplemente no encajaban con la doctrina que se buscaba consolidar. Esta realidad suele omitirse porque muestra que la Biblia no descendió completa del cielo, sino que fue organizada en medio de disputas teológicas, tensiones políticas y la necesidad de unificar creencias en una iglesia en expansión. Entre los textos excluidos había escritos atribuidos a profetas, apóstoles y testigos directos de los primeros tiempos. Muchos hablaban de ángeles, visiones, juicios y realidades espirituales profundas. Su contenido era demasiado incómodo o difícil de controlar. Este bloque suele ignorarse porque cuestiona la idea de que todo lo eliminado era peligroso o herético. Algunos libros fueron descartados simplemente por decir demasiado pronto. El libro de Enoc es uno de los ejemplos más claros de esta exclusión. Fue citado por autores antiguos y respetado por comunidades enteras. Sin embargo, desapareció del canon oficial durante siglos. Su contenido sobre ángeles caídos y juicios celestiales resultaba perturbador. Este bloque revela que lo que hoy se llama Biblia incompleta no es teoría conspirativa, sino una realidad documentada en manuscritos antiguos conservados hasta nuestros días. Otros escritos como el Pastor de Hermas o el Evangelio de los Hebreos fueron ampliamente leídos en los primeros siglos. Algunos incluso aparecían junto a los evangelios actuales en códices antiguos. Con el tiempo, su autoridad fue cuestionada y quedaron fuera. Este proceso rara vez se explica porque demuestra que la frontera entre lo aceptado y lo rechazado no siempre fue clara, sino cambiante según la época y las necesidades doctrinales. La exclusión de estos libros no solo afectó textos, sino también interpretaciones. Temas como el mundo espiritual, el juicio, el papel de los ángeles y el destino del alma quedaron simplificados. Este bloque suele omitirse porque sugiere que la fe actual se construyó sobre una versión reducida del mensaje original. No se trata de mentira, sino de selección, y toda selección deja cosas importantes fuera. Muchos creyentes desconocen que la Biblia etíope conserva libros que otras tradiciones eliminaron. Esto demuestra que no todas las iglesias tomaron las mismas decisiones. La fe cristiana tuvo caminos distintos según la región.
Este bloque incomoda, porque rompe la idea de una única versión universal desde el inicio. Revela que lo que hoy se considera completo depende del lugar, la tradición y la autoridad que tomó la decisión final. Aceptar que la Biblia fue compilada no significa negar su valor espiritual, significa comprenderla en su contexto real. Este bloque suele generar rechazo porque obliga a madurar la fe, a pasar de una visión idealizada a una consciente. Reconocer que hubo textos perdidos o excluidos no destruye la fe, la desafía a ser más profunda, más reflexiva y menos dependiente de una narrativa simplificada. La pregunta final no es si la Biblia miente, sino qué partes de la historia quedaron en silencio. Los libros ausentes podrían ampliar la comprensión del mensaje espiritual original. Este bloque fue ignorado porque invita a buscar, estudiar y cuestionar con respeto. Una fe sólida no teme a la verdad histórica. Tal vez lo que falta no contradice lo que creemos, sino que lo completa de una forma que pocos se atreven a explorar. Algunos de los textos excluidos ofrecían una visión más amplia del mundo espiritual. Hablaban de jerarquías celestiales, batallas invisibles y consecuencias eternas. Estas ideas no desaparecieron por completo, pero fueron suavizadas con el tiempo. Este bloque suele omitirse porque muestra que la fe original convivía con un sentido profundo del misterio. Al reducir estos elementos, el mensaje se volvió más accesible, pero también más limitado para quienes buscaban respuestas profundas. La decisión de excluir libros no siempre estuvo basada en su falsedad, sino en su dificultad. Algunos escritos exigían mayor discernimiento y preparación espiritual. Este bloque incomoda porque revela que se priorizó la unidad sobre la complejidad. En una iglesia que crecía rápidamente, simplificar el mensaje ayudaba a evitar confusión. Sin embargo, esa simplificación dejó fuera textos que podrían haber enriquecido la comprensión espiritual de generaciones enteras. Con el paso del tiempo, los libros excluidos comenzaron a ser etiquetados como peligrosos, no por su contenido violento, sino por su capacidad de provocar preguntas. Este bloque fue silenciado porque recordar que la fe nació del cuestionamiento resulta incómodo. Los primeros creyentes debatían, comparaban y discernían. La pérdida de esos textos también significó la pérdida de una tradición más reflexiva y menos pasiva. Muchos manuscritos sobrevivieron gracias a comunidades aisladas que se negaron a descartarlos. Monasterios, iglesias orientales y tradiciones antiguas conservaron copias durante siglos. Este bloque suele ignorarse porque demuestra que no todo fue destruido. Parte del mensaje permaneció oculto, esperando ser redescubierto. La historia bíblica no está cerrada del todo. Sigue revelándose a través de hallazgos que desafían la versión más conocida. El hallazgo de antiguos manuscritos en tiempos modernos reavivó el debate. Textos enterrados, olvidados o escondidos comenzaron a salir a la luz. Este bloque es incómodo porque muestra que la historia sagrada aún tiene capas sin explorar. Cada descubrimiento confirma que el proceso de selección fue real. La Biblia que hoy conocemos es el resultado de una larga historia, no de un momento único e intocable. Algunos creyentes temen que estos textos contradigan la fe.
Sin embargo, muchos de ellos coinciden con el mensaje central, aunque lo desarrollan con mayor detalle. Este bloque se oculta porque invita a leer sin miedo. Comprender lo que fue excluido no implica aceptar todo como verdad absoluta, sino reconocer que la fe primitiva era más rica y diversa de lo que suele enseñarse. La Biblia incompleta no significa una Biblia falsa. Significa una Biblia seleccionada. Este bloque genera resistencia porque obliga a diferenciar entre revelación divina y proceso humano. La fe se transmitió a través de personas, contextos y decisiones. Reconocer esto no debilita el mensaje, sino que lo hace más real. Ignorarlo, en cambio, conduce a una fe frágil que se quiebra ante cualquier pregunta histórica. Muchos líderes espirituales conocían estos textos, pero optaron por no difundirlos, no siempre por maldad, sino por prudencia. Este bloque fue silenciado porque revela una tensión constante: proteger a los fieles o permitirles explorar. La historia demuestra que se eligió proteger, aunque eso implicara ocultar partes del legado espiritual original que hoy siguen despertando curiosidad y asombro. El silencio alrededor de estos libros generó una fe basada más en repetición que en búsqueda. Este bloque incomoda porque sugiere que la espiritualidad se volvió cómoda. Cuando se deja de preguntar, se deja de crecer. Los textos ausentes podrían haber mantenido viva la inquietud espiritual. Su exclusión no fue solo textual, también fue un cambio en la forma de vivir y comprender la fe. Algunos textos excluidos describían una relación más directa entre el ser humano y lo divino. Hablaban de responsabilidad personal, consecuencias espirituales y decisiones que trascienden la vida terrenal. Este bloque suele omitirse porque reduce la dependencia de intermediarios y enfatiza la conciencia individual. Para muchos líderes antiguos, esta idea resultaba difícil de controlar, ya que una fe más consciente también es una fe menos manipulable y más exigente con cada creyente. Otros escritos profundizaban en el origen del mal desde una perspectiva espiritual compleja. No lo presentaban solo como tentación, sino como resultado de decisiones celestiales y humanas. Este bloque incomoda porque rompe con explicaciones simples. Al excluir estos textos, la narrativa se volvió más accesible, pero también menos profunda. Comprender el mal desde estos escritos habría exigido mayor discernimiento y una responsabilidad espiritual más intensa. La eliminación de ciertos libros también influyó en la forma de entender el fin de los tiempos. Algunos textos describían juicios, señales y procesos espirituales detallados. Este bloque fue silenciado porque podía generar temor o interpretaciones difíciles de manejar. Al reducir estas visiones, se evitó el caos, pero también se perdió una advertencia constante sobre la vigilancia espiritual y la preparación interior del creyente. En varias comunidades antiguas, estos libros no eran considerados heréticos, sino complementarios. Se usaban para enseñar, reflexionar y profundizar. Este bloque suele ignorarse porque demuestra que la exclusión no fue universal. Mientras unos descartaban textos, otros los preservaban. Esto revela que la fe cristiana primitiva no era uniforme, sino diversa, y que la Biblia actual refleja solo una de esas líneas históricas.
El paso del tiempo convirtió lo excluido en desconocido. Generaciones crecieron sin saber que esos libros existieron. Este bloque incomoda porque muestra cómo el olvido puede ser más efectivo que la destrucción. Al no mencionarlos, dejaron de ser cuestionados. La fe se construyó sobre lo visible, mientras lo ausente se desvanecía lentamente de la memoria colectiva, sin necesidad de prohibiciones explícitas. Cuando estos textos reaparecen, suelen generar rechazo inmediato, no por su contenido, sino por lo que representan. Este bloque se silencia porque enfrentar lo excluido obliga a replantear certezas aprendidas. Muchos prefieren descartar lo desconocido antes que permitir que desafíe su visión. Sin embargo, la historia demuestra que la fe crece cuando se enfrenta con honestidad, no cuando se protege del cuestionamiento. Los libros ausentes también contenían advertencias sobre la corrupción espiritual interna. No señalaban enemigos externos, sino fallas dentro de la propia comunidad creyente. Este bloque fue incómodo porque obligaba a la autocrítica. Al excluirlo, se desplazó la atención hacia amenazas externas, evitando mirar hacia adentro. Esta omisión cambió la forma en que la fe enfrenta sus propios errores a lo largo del tiempo. Algunos textos hablaban de un proceso espiritual después de la muerte más complejo de lo que hoy se enseña. No todos estos conceptos fueron aceptados, pero su sola existencia muestra que hubo debate. Este bloque suele omitirse porque revela que muchas ideas no fueron descartadas por falsas, sino por generar divisiones. La unidad doctrinal se priorizó por encima de la exploración completa del misterio. Aceptar que la Biblia es incompleta no significa que esté equivocada, significa que es parcial. Este bloque genera incomodidad porque rompe con una visión rígida. La fe no se basa en conocerlo todo, sino en caminar con lo revelado. Sin embargo, ignorar lo que fue dejado fuera limita la comprensión histórica y espiritual. Conocer esa ausencia permite una fe más consciente y menos dependiente de certezas absolutas. La existencia de libros excluidos plantea una pregunta clave. ¿Qué ganamos al ignorarlos? Este bloque invita a reflexionar sin miedo. Tal vez no todos los textos deban ser aceptados, pero sí reconocidos. La Biblia incompleta no es una amenaza, sino un espejo histórico. Nos recuerda que la fe fue transmitida por seres humanos que eligieron, descartaron y protegieron lo que creían necesario para su tiempo. Muchos textos excluidos insistían en la vigilancia espiritual constante. Advertían que la fe podía corromperse desde dentro si se perdía la atención. Este bloque suele omitirse porque confronta directamente al creyente. No permite una fe pasiva. Al desaparecer estos escritos, la espiritualidad se volvió más rutinaria. La ausencia de estas advertencias contribuyó a una práctica más cómoda, donde el examen interior perdió protagonismo frente a la costumbre. Algunos libros hablaban con claridad sobre líderes espirituales que desvían el mensaje por ambición o miedo. Este bloque fue silenciado porque señalaba responsabilidades internas. Al excluirlo, la narrativa se enfocó en enemigos externos. Sin embargo, estos textos advertían que el mayor peligro surge cuando la autoridad se separa de la verdad.
Su ausencia dejó menos herramientas para discernir entre liderazgo auténtico y manipulación espiritual. La Biblia incompleta también influyó en la manera de entender el sufrimiento. Algunos textos explicaban el dolor como parte de un proceso espiritual profundo. Este bloque incomoda porque no ofrece respuestas simples. Al eliminar estas visiones, se redujo la complejidad del mensaje. El sufrimiento quedó asociado solo a prueba o castigo, dejando fuera enseñanzas que hablaban de transformación interior y crecimiento espiritual a través de la adversidad. En los escritos excluidos, la figura del creyente aparece como participante activo del plan espiritual, no como espectador. Este bloque suele ignorarse porque exige compromiso. Al desaparecer, la fe se volvió más dependiente de estructuras externas. Estos textos recordaban que la espiritualidad auténtica implica decisión, esfuerzo y responsabilidad personal, ideas que resultaban difíciles de sostener en comunidades masivas en crecimiento. Algunos libros describían encuentros directos con lo divino que no seguían esquemas litúrgicos. Este bloque fue silenciado porque cuestionaba la exclusividad de ciertas prácticas. Al excluir estas narraciones, se establecieron límites claros sobre cómo debía experimentarse la fe. Esto aportó orden, pero también redujo la libertad espiritual. La experiencia quedó regulada, dejando menos espacio a lo inesperado y a la vivencia personal. La pérdida de estos textos también afectó el lenguaje espiritual. Muchas expresiones simbólicas desaparecieron. Este bloque incomoda porque muestra que la fe fue simplificada para ser transmitida con mayor facilidad. Al hacerlo, se perdió profundidad poética y mística. Los textos excluidos ofrecían imágenes poderosas que ayudaban a comprender lo invisible. Su ausencia dejó un mensaje más claro, pero menos evocador. Algunos manuscritos advertían que el olvido sería una forma de traición espiritual. Este bloque fue ignorado porque señalaba el peligro de abandonar la memoria. Al desaparecer estos textos, se perdió una advertencia clave. Cuando la fe olvida sus raíces, se vuelve frágil. La historia demuestra que recordar lo excluido no destruye la tradición, sino que la fortalece al devolverle contexto y sentido. El rechazo de ciertos libros generó una frontera entre lo permitido y lo prohibido. Este bloque incomoda porque muestra que esa frontera no siempre fue divina, sino humana. Reconocerlo obliga a diferenciar entre fe y control. La exclusión ayudó a preservar unidad, pero también creó límites que hoy parecen incuestionables. Entender su origen permite una relación más madura con la tradición religiosa. Muchos creyentes nunca fueron informados de esta historia. Este bloque se silencia porque admitirlo implica aceptar una transmisión incompleta, no por engaño, sino por selección. La fe popular se construyó sobre lo que se consideró necesario enseñar. Sin embargo, ocultar el proceso dejó a generaciones sin herramientas para comprender los debates originales que dieron forma al texto sagrado. Reconocer la Biblia incompleta no exige abandonar la fe, sino profundizarla. Este bloque invita a una espiritualidad adulta, una que acepta la historia, la selección y el contexto. La fe no se debilita al conocer su origen, se fortalece. Comprender lo que falta no elimina lo revelado, sino que lo coloca
en un marco más amplio, honesto y realista. Algunos textos excluidos llamaban a una conversión constante, no solo inicial. Este bloque suele omitirse porque confronta la idea de una fe estática. Los escritos antiguos insistían en que la vida espiritual es un proceso continuo de corrección y crecimiento. Al desaparecer estas enseñanzas, muchos adoptaron una fe de momentos, no de transformación diaria. Recordar estos textos invita a una práctica más consciente y exigente. Los libros ausentes también advertían sobre el peligro de confundir tradición con verdad absoluta. Este bloque incomoda porque obliga a distinguir entre costumbre y mensaje espiritual. Al excluirlo, muchas prácticas quedaron incuestionables. Sin embargo, estos textos recordaban que la tradición debe servir a la verdad, no reemplazarla. Su ausencia facilitó una fe heredada, pero menos reflexionada. En varios escritos se enfatizaba el discernimiento personal como don espiritual. Este bloque fue silenciado porque promovía una fe activa. Al eliminarlo, se fortaleció la dependencia de interpretaciones externas. Los textos excluidos animaban a buscar, evaluar y comprender. Esta enseñanza habría formado creyentes más críticos y responsables, capaces de sostener su fe incluso en medio de dudas y cambios históricos. Algunos manuscritos hablaban del silencio como espacio de revelación. Este bloque incomoda porque no se controla ni se enseña fácilmente. Al excluir estas ideas, la fe se volvió más verbal y menos contemplativa. Los textos antiguos recordaban que no todo se aprende escuchando. Algunas verdades se comprenden en quietud. Su ausencia redujo la profundidad interior de la práctica espiritual. La Biblia incompleta también influyó en la forma de entender la obediencia. Algunos textos hablaban de una obediencia nacida de la conciencia, no del miedo. Este bloque fue ignorado porque cuestiona modelos autoritarios. Al excluirlo, se reforzó una obediencia externa. Reconocer estos escritos permitiría comprender que la fe auténtica surge de la convicción interior, no de la imposición. Muchos textos advertían que el mensaje espiritual puede perderse incluso cuando las palabras se conservan. Este bloque incomoda porque señala el riesgo de repetir sin comprender. Al desaparecer estas advertencias, la fe se volvió más ritual que vivida. Los escritos excluidos insistían en que recordar sin practicar vacía el mensaje. Su ausencia permitió una espiritualidad más formal, pero menos transformadora. Algunos libros describían la verdad como algo que se revela gradualmente. Este bloque fue silenciado porque rompe con la idea de comprensión total inmediata. Al excluirlo, se promovió una fe cerrada. Los textos antiguos aceptaban el proceso, la duda y el crecimiento. Esta visión habría permitido una relación más paciente y honesta con lo espiritual, sin miedo a no entenderlo todo. La exclusión de libros también afectó la forma de enseñar a las nuevas generaciones. Este bloque incomoda porque muestra una transmisión simplificada. Al omitir debates y textos difíciles, se entregó una fe más clara pero menos profunda. Los escritos ausentes habrían preparado a los creyentes para enfrentar preguntas complejas sin sentir que su fe se derrumba ante el cuestionamiento.
Reconocer lo que falta no implica añadirlo sin discernimiento. Este bloque aclara que el objetivo no es reemplazar la Biblia, sino entender su historia. La fe madura distingue entre revelación y contexto. Los textos excluidos no buscan autoridad absoluta, sino ofrecer perspectiva. Conocerlos permite una relación más honesta con la tradición y evita una fe basada únicamente en la idealización. La Biblia incompleta no es un final, sino un comienzo. Este bloque cierra recordando que la fe no teme a la verdad histórica. Lo que falta no invalida lo que permanece. Al contrario, lo ilumina. Comprender el proceso, las decisiones y las ausencias permite una espiritualidad más consciente. Tal vez lo que fue excluido no buscaba dividir, sino preparar a quienes están dispuestos a profundizar.